Bien, ahora vamos a crear nuestros programas en lenguaje C, ya que tenemos nuestro análisis, nuestro diagrama de flujo, nuestro pseudocódigo, que son herramientas, tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo, para poder crear programas en cualquier lenguaje. Ahora vamos a pasar este primer ejemplo a codificarlo al lenguaje C. Si recuerden que vamos a utilizar el lenguaje C, no C++. C++ tiene otro tipo de paradigma de programación que se llama orientado a objetos. Nosotros vamos a trabajar con lenguaje C, vamos a trabajar con las librerías estándar de C. Les vamos a explicar cada uno de estos detalles. Bien, entonces el primer ejemplo dice calcular el área de un círculo teniendo como dato de entrada el valor del radio. Recordemos que ya en un video anterior explicamos cómo se realiza este análisis, cómo llegamos a nuestras variables, nuestras constantes, el proceso, la salida, nuestro diagrama de flujo que ya tenemos aquí y nuestro pseudocódigo. Ahora, nuevamente, el diagrama de flujo y el pseudocódigo son herramientas que nos ayudan a resolver un problema para después convertir ese código o ese diagrama de flujo, pasarlo a instrucciones de un lenguaje de programación. Si entonces vamos a utilizar, en este caso, el def C++. Si abrimos el def C++ y vamos a darle archivo nuevo, archivo fuente. No le damos en proyecto porque si damos en proyecto se crean varias carpetas. Entonces vamos a trabajar nada más con archivo fuente y vamos a tener abierta nuestra presentación. Ok. Bien, vamos a trabajar con el diagrama de flujo porque creo que es lo más parecido y de hecho por eso se llama pseudocódigo, porque es un pseudo lenguaje que es muy parecido a un lenguaje de programación. Bien, entonces el lenguaje C, lo primero que necesitamos es incluir con algunas directivas de compilación. ¿Sí? Estas directivas de compilación son las que nos van a apoyar para que nuestras funciones que vamos a utilizar en nuestro programa eh, funcionen, valga la redundancia. ¿Sí? Hay dos librerías, el include y el define. En este caso vamos a utilizar las dos. Si tenemos una constante y nuestras variables, entonces para incluir nuestras librerías utilizamos la directiva de compilación include. Vamos a utilizar una librería estándar del lenguaje C que es stdio. .h. Sí, en esta librería estándar se encuentran todas las funciones de entrada y salida estándar. Sí, de hecho, las dos primeras letras es estándar, input, output. Sí, una librería de salida estándar, de entrada y salida estándar. Sí, que en este caso lo que vamos a utilizar va a ser el teclado y la pantalla. Ok, es importante que se incluyan estas librerías porque si no, las funciones que vamos a utilizar para desplegar información y para leer información de teclado no van a funcionar. ¿Por qué? Porque en esta librería se encuentran los prototipos. El prototipo no es más que una forma de decirle al compilador que estamos utilizando correctamente la función. Ok, otra que vamos a utilizar, otra librería, es la de std, la librería estándar, .h. En esta librería estándar la vamos a utilizar para las funciones que tenemos dentro de la línea de comando del 2, en este caso utilizando la función system, para borrar pantalla, para hacer una pausa, para cambiar el color de letra, el color de fondo, etc. Okay, son las dos librerías que generalmente vamos a utilizar, salvo que hagamos alguna operación con alguna función matemática, entonces tenemos que incluir otra librería que es la librería mat.h. En este caso vamos a utilizar estas dos, que es el stdio, librería estándar de entrada y salida, y stdlib, que es la librería estándar. Ok, todo programa va a comenzar con una función. Esta función es mi función principal, si es por donde va a entrar el compilador para ejecutar lo que tenga que hacer. Sugerencia, hay que dejar espacios para saber dónde termina un bloque de instrucciones, dónde comienza, dónde termina. Por ejemplo, aquí la llave esta que abre sería nuestro inicio. ¿Sí? Ok. Después vamos a definir nuestras variables, que es... perdón, aquí falta definir también mi constante pi. Para definir una constante se utiliza la palabra define. Pi y el valor que le vamos a asignar, que es 3.1416. Ok. Bien, ahora sí vamos a declarar nuestras variables, que son radio, perdón, para definir las variables tenemos dentro del lenguaje C varios tipos. Vamos a ponerlas aquí. Tenemos float, que es de tipo real. Tenemos int, que es de tipo entero. Tenemos char, que es de tipo cadena, perdón, carácter. Tenemos, ¿cuál otro? Long, que es un entero largo.
y tenemos también double, que es real de doble precisión. A cada uno de estos les corresponde un formato de tipo. Ahorita vamos a ver qué es el formato de tipo o para qué se utiliza. El formato de tipo es para que nosotros podamos ya sea leer información y se guarde en una variable de ese tipo desde el teclado, o para poder desplegar información de una variable de ese tipo de dato. Por ejemplo, eh, el tipo float utilizamos el formato de tipo que es %f. El tipo de dato entero podemos utilizar %d o %i. El tipo de dato carácter vamos a utilizar el %c. El entero largo %ld y el de doble real de doble precisión vamos a utilizar el %lf. Ok, hay un tipo de dato que es compuesto. Bueno, no es un tipo de dato como tal, porque el lenguaje no maneja las cadenas como tales, como tipo de dato. Entonces lo que se hace es utilizar el tipo de dato char y le indicamos con corchetes cuántos caracteres tenemos o queremos que se guarde en esa variable, que en este caso estoy declarando una variable que se llama n, que va a tener hasta 30 caracteres. Sí, esa es una cadena de caracteres. Okay, no existe un tipo de dato cadena como tal, como por ejemplo en Visual Basic. Entonces, esta sería de tipo cadena de caracteres. Y el formato de tipo para las cadenas es %s. Ok, esto que estoy haciendo es un comentario. ¿Sí? Los comentarios hay de dos tipos. Uno es de varias líneas que comienza con una diagonal asterisco y termina con un asterisco diagonal. Otro tipo de comentarios es el de diagonal diagonal. Nada más ponemos dos diagonales y todo únicamente se comenta una línea. Ok, bien, ahora sí, ya que tenemos definidos los tipos de datos básicos que maneja el lenguaje C, vamos a declarar nuestras variables, que en este caso es radio pi, ya no lo vamos a declarar porque ya está definida como constante. Entonces sería radio y área, que son de tipo real. Entonces el tipo de dato real, aquí vemos que es flotante. Entonces vamos a poner primero el tipo de dato y nuestras variables, que es radio y área. Y punto y coma al final. Sí, en lenguaje C todas las instrucciones, excepto el main, que ahorita es el único que estamos utilizando, que no lleva punto y coma al final, pero todas las instrucciones llevan punto y coma al final. Bien, el inicio ya dijimos que sería nuestra llave de apertura. Y el escribir, aquí vamos a utilizar la función printf. La función printf se utiliza de dos formas. Vamos a utilizar una secuencia de escape que es diagonal n. Esto lo que va a hacer es dar un salto de línea. Después, bueno, escribe el radio del círculo. Ok, les comentaba que el printf se utiliza de dos formas. Por ejemplo, aquí lo único que va a hacer es desplegar una cadena dentro de nuestra pantalla. La otra forma es de que despliegue una cadena, pero también despliegue información de variables. Así que lo vamos a ver al final donde se van a desplegar los resultados. Ok, entonces el printf tiene esta sintaxis, este formato. Printf, doble comilla, podemos poner secuencias de escape, podemos poner formatos de tipo, pero en este caso únicamente lo utilizamos para desplegar un mensaje en la pantalla. Entonces, abre paréntesis, doble comilla, lo que queremos que aparezca, cierra doble comilla, cierra paréntesis y punto y coma al final. Para leer utilizamos la función scanf. Si la función scanf es la función de entrada y va a leer desde el teclado, que es nuestra entrada estándar. La función scanf tiene la siguiente sintaxis o el siguiente formato. Tenemos que indicarle a través de una cadena, todas las cadenas recuerden que comienzan con doble comilla, qué tipo de dato voy a leer, como con el formato de tipo. Este que tenemos acá o estos que tenemos acá. Por ejemplo, dice, escribe el radio del círculo. Entonces, como el radio es de tipo flotante, al tipo flotante le corresponde un formato de tipo %f. Entonces aquí tengo que indicarle que voy a leer del teclado a través de una cadena. Recuerden, las cadenas están delimitadas por doble comilla al inicio y doble comilla al final. Que voy a leer un tipo de dato flotante, ¿sí? Con su formato de tipo. Y algo importante también que no se les debe de olvidar. Todas las variables que utilizamos dentro del lenguaje C, excepto estas que son cadenas. Sí, pero todas estas, cuando vamos a leer con scanf una variable, cuando vamos a leer un dato y le vamos a guardar una variable, lleva este símbolo que es el ampersand. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar para qué utiliza este ampersand, pero tiene que ver con dirección de memoria. Ok, entonces vamos a guardar el valor en la variable radio. Cerramos y punto y coma al final. Si tuviéramos más de una variable aquí, por ejemplo, sí, podríamos separarlas por comas y poner
aquí por otro %f, pero entonces acá tenemos que poner otra variable con su ampersand. Si en este caso nada más estamos utilizando una sola variable, entonces es un solo %f, y bueno, ahí estaremos guardando lo que el usuario ingrese en la variable radio. Después tenemos leer, que sería el scanf, hacer nuestros cálculos, que sería área, si nuestra variable área es igual a la constante pi, que ya la definí acá arriba como constante, por radio. ¿Sí? Aquí no podemos utilizar este símbolo. Este símbolo únicamente es para pseudocódigo, para algoritmia, o algunos lenguajes, por ejemplo el Visual Basic lo permiten, pero el lenguaje C no lo permite. Hay una función que después vamos a ver, pero para no meternos en esta función y en otra librería, porque hay que utilizar otra librería, lo vamos a multiplicar por el mismo, por radio, ¿sí? Que sería radio al cuadrado. Punto y coma al final, recuerden, todas las instrucciones sean punto y coma al final. Ok, entonces ya terminamos nuestro proceso y el siguiente paso es imprimir el resultado. Para desplegar en pantalla, nuevamente recuerden que es el printf. Vamos a dar un salto de línea con una secuencia de escape diagonal inversa n, y vamos a poner el área del círculo y aquí lo que les mencionaba, esta es otra forma de trabajar el printf. Sí, en este printf lo único que estamos haciendo es desplegando un mensaje en pantalla, pero aquí este printf queremos que despliegue también la información, ¿sí? Que tiene esta variable área. Por lo tanto, dentro del printf, por ejemplo, dice el área del círculo es, y después tengo que ponerle qué tipo de dato es el que va a desplegar, como con su formato de tipo. En este caso vamos a desplegar la variable, lo que contiene la variable área. La variable área es de tipo flotante, entonces área es de tipo flotante. Entonces el formato de tipo que le corresponde es %f. Entonces aquí vamos a colocar %f, cerramos nuestra cadena, coma, y después nuestra variable que tiene el resultado que queremos desplegar, punto y coma al final. Bien, si ejecutamos esto, nuestro resultado no se vería. No lo alcanzaríamos a ver, si se hacen todos los procesos y todo, pero no se alcanza a ver. Entonces vamos a utilizar una función que se llama system y un comando que se llama pause. ¿Sí? Este system se encuentra dentro de la librería stdlib, sí, que son, bueno, es una función que puede ejecutar comandos del DOS. Ok, entonces ponemos una pausa o hacemos una pausa para que nuestro resultado se pueda visualizar, y después ponemos un return 0. ¿Sí? Con eso estamos indicando que nuestro programa terminó correctamente. Aquí, si se dan cuenta, tenemos int main. ¿Sí? Esto es una función más adelante en la unidad de aprendizaje de programación modular van a ver lo que son las funciones, pero ahorita cabe nada más destacar que main es la función principal de cualquier programa. Y bueno, aquí nos está diciendo que va a regresar, o que va a retornar un valor entero. Entonces este return 0 hace referencia a este int. Ok, y finalmente, como abrimos nuestra llave, vamos a cerrar nuestra llave. Las llaves indican bloques de instrucciones. Si no únicamente, bueno, lo utilizamos para nuestro programa, nuestro bloque principal, pero más adelante vamos a ver que la podemos utilizar para otro tipo de estructuras como la secuencia, como las selectivas o las repetitivas. Ok, finalmente, para ver que esto funcione, vamos en este botón a compilar y ejecutar nuestro programa. Bueno, aquí nos dice que lo debemos de guardar, entonces le ponemos secuencial 1. Bueno, vamos a ver el programa secuencial 1. Ok, y le damos en guardar. Empieza a buscar errores. No encontró error, entonces nos dice escribe el radio del círculo. Le vamos a dar, por ejemplo, 5. Sí, el área del círculo, ahí lo tenemos, es 78. Bueno, nos aparecen muchos decimales, y dice presiona tecla para continuar, que este es el system pause. Si el system pause es el que provoca que aparezca presiona tecla para continuar, cuando damos cualquier tecla pues termina la ejecución. Vamos a modificar esto para que solamente nos aparezcan 2 decimales. Aquí donde estamos desplegando nuestro resultado, ya ven que tenemos un %f, que es el tipo de dato de esta variable. Esta variable se relaciona con este formato de tipo. Entonces, en el formato de tipo lo que vamos a hacer es poner %.2f para que únicamente nos aparezcan aquí 2 decimales. Y vamos a dar un salto de línea para que el de pulse una tecla para continuar nos aparezca en la parte de abajo. Ejecutamos nuevamente nuestro código y ahora sí, escriba el radio del círculo, vamos a ponerle otro 4.3. Y ya tenemos el área del círculo es 58.9. Sí, este %.2f, sí, lo que está provocando es de que únicamente en el resultado me aparezcan 2 decimales. Bueno, espero que este
ejemplo, este primer ejemplo de lenguaje C les haya servido. Y vamos a terminar con los otros ejemplos. Vamos a continuar con los otros ejemplos. Cualquier duda, pues pueden escribirme al canal o si alguien gusta le puede dejar mi correo. Bueno, nos vemos para la próxima.